Entonces, pues el principal activo que nosotros tenemos precisamente es esa mente, es nuestro cerebro, y de él pues se desprenden nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de percibir las cosas. Cuando a mí me dijeron que les iba a dar clases, a mí me dio pues mucho gusto, ¿sí? Y es un placer pues poder hacerlo, y como dice ahí en el video, si no lo disfrutas, entonces algo por ahí está mal. Entonces lo tienes que disfrutar, lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, tiene que ser algo grato para ti. ¿Sale? Así como dice en el video, o sea, si no solo las vacaciones para ti van a ser gratas, también las actividades que realizas día a día tienen que ser gratas, lo debes ver con alegría, y siempre en donde estés, en el ámbito que te encuentres, ayuda a las personas, siempre ayúdalas. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante, y te va a ayudar a que te persiga el dinero, como ustedes lo vieron en el video. El dinero no lo debemos de buscar, el dinero nos debe de buscar a nosotros, nos debe seguir, y lo vamos a hacer con todas las habilidades y actitudes que ustedes pueden desprender ahí en el video. Entonces vamos a continuar. Antes de eso, no sé si tuvieran alguna duda. ¿Las escucho? No tenemos ninguna. Gracias. Bueno, No, ninguna. qué bueno. Bueno, entonces tienen que estar muy contentas, muy contentos, y sobre todo, bueno, pues que estamos aquí conectadas, que tenemos esa posibilidad. Tengo muchísimos alumnos y alumnas a nivel nacional, la verdad. Tengo alumnos y alumnas que están enfermos, que están enfermas, que no tienen dinero, que tienen muchos obstáculos en su vida, y nosotros tenemos la ventaja de que lo podemos hacer. A mí me gustaría mucho invitarlos, que estuvieran aquí conmigo, pero no se puede, ¿verdad? No se puede, estoy aquí solito. Ahora me vine acá a la sala, pero bueno, pues les voy a compartir aquí una foto en el WhatsApp para que vean. Sí, bueno, aquí estoy. A mí me gustaría que ustedes estuvieran aquí en algunas de esas bancas, algunas de esas butacas, pero bueno, no es factible. Pero sin embargo, pues me da mucha alegría pensar que ya pronto vamos a estar aquí, y ustedes van a estar aquí conmigo, los que puedan o las que puedan, y los que quieran, desde luego, también. Entonces vamos a tener ánimo en esta materia. Sí, en esta materia, o con esta materia, el dinero nos sigue. Sí, el dinero nos sigue. Les voy a presentar, por ahí les dejé una tarea. Espero que no usen el video para copiar, pero bueno, pues si no, pues ya ni modo. Les dejé una tarea que tenían que hacer ustedes un concepto ahí de impugnación, ¿no? Y les voy a compartir entonces, bueno, ya les compartí unas demandas. Les voy a compartir la demanda de este asunto en específico. ¿Sí? Es que está aquí. Es la demanda de la multa que les mandé. Y bueno, por esta materia ustedes pueden obtener dinero, y a veces muy buen dinero. Entonces, ¿qué pensarían ustedes si por hacer un escrito de estos les digo que les pueden pagar $500,000 de pesos? A ver, díganme, ¿qué se siente eso? ¿Qué piensan de eso? Es lo real, ¿cierto? Pues es algo maravilloso, o sea, es algo increíble que por hacer esto me puedan pagar esa cantidad de dinero. Es algo maravilloso. Entonces, hacerlo o saberlo hacer, pues es algo increíble, Y aunque no me paguen tanto, pero pues con que me paguen, dicen por ahí, ¿verdad? Ya eso es ganancia.
Entonces, les voy a mostrar el argumento, al fin que les voy a poner a ustedes ahí la demanda completa, ¿sí? Aquí está. No soy perfecto, puede tener algunas inconsistencias, supone que yo la reviso, pero a veces hay mucha prisa y se nos pasan ahí algunas cosas, ¿sale? Déjenme ver el primero. Déjenme avanzar. ¿Qué pasa con las multas? Las multas, ustedes saben que va un agente y detiene al vehículo, ¿sí? En este caso de la multa, si ustedes lo pudieron constatar, el argumento es que estaba excedido de peso el transporte. Pero díganme ustedes, ¿cómo se llegó a determinar que estaba excedido de peso? Díganme ustedes cuál fue el método, aquí dice, ¿verdad? ¿Cuál fue el método? ¿Cuál fue científico, técnico, aritmético que llevó a cabo esta autoridad para determinar que existía un peso o un tonelaje de esa unidad de transporte? Entonces imagínense que el agente de tránsito lo detiene y le dice: estás excedido de peso. Díganme cómo llegó a determinar que estaba excedido de peso ese medio de transporte. Entonces no es factible. Me voy a regresar entonces a la presentación que ya estábamos manejando, que ya tienen ustedes por ahí. Y aquí en la presentación se habla de los derechos, ¿verdad? Y dentro del artículo 16 nos dice que todo acto de autoridad, toda acción, ¿sí?, debe estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir? Que debe especificar los motivos que le llevaron a la autoridad determinar que el vehículo estaba excedido de peso. ¿Y eso cómo pudo ser factible? Tuvieron que haberlo canalizado, llevado o bien verificado en una báscula, en un lugar donde se pudiera precisar, especificar cómo se llegó a un determinado tonelaje. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los principales argumentos, que desde luego hay más. Y eso está regulado en el artículo 16 constitucional. Y también... Disculpe, doctor. Sí, adelante. Y en este caso, pues la carta aporte es un documento en el cual viene el peso del transporte, ¿no? Así es. Aparte, esta persona trae el peso, ¿verdad? Y se supone que trae un peso normal, ¿cierto? Entonces, tampoco se precisa cómo se desvirtuó la carta de porte que trae ese vehículo con el tonelaje. Eso también transgrede el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que indica que todo acto de autoridad que emite debe estar fundado y motivado, es decir, expresar las razones por las cuales se determinó un tonelaje específico. Y voy a sustentar lo que estoy diciendo en alguna tesis o jurisprudencia. Entonces, todo lo que estuve hablando ahorita se debió haber redactado, o lo debieron haber ustedes redactado, en unos párrafos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, se deja en estado de indefensión a la persona y se ocupa una tesis. Aquí dice: actos de autoridad deben constar por escrito y estar fundados y motivados. ¿De acuerdo? Es decir, deben cumplir con los requisitos del 16 constitucional. Aquí le pude haber puesto en relación con esto es la tesis, pero aquí le podrían haber ellos puesto en relación con el 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Es decir, debe expresarse con precisión el precepto legal que es aplicable y las razones particulares y causas inmediatas
para emitir ese tipo de actos. Y se deben adecuar los motivos y las normas aplicables. ¿Estamos? Para llegar entonces a considerar que el acto sea fundado y motivado. Entonces, la multa no está fundada y motivada, toda vez ¿sí? que no se especificó cómo se llegó al tonelaje. Y con eso yo termino mi argumento. Con esto ustedes pudieron haber concluido su tarea. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. No, doctor. ¿Verdad que está sencillo? ¿O les pareció difícil? ¿Está fácil o difícil? Bueno, la verdad es que no sé si está fácil o difícil. Realmente nosotros nos fuimos como por otro tipo de situaciones porque no sabíamos cómo especificar. Ya habíamos pensado eso del tonelaje, pero no sabíamos cómo redactarlo para poder echarlo abajo, porque yo me quería como basar en que para el tractocamión T3 le permitían un cierto tonelaje. En eso pensábamos argumentarnos, pero bueno, nos fuimos por el lado de la multa excesiva. Muy bien, no hay problema. Cualquier argumento que ustedes redacten es correcto. Confíen en ustedes. ¿De acuerdo? Es uno de los principios fundamentales de nosotros como fiscalistas. Debo confiar en mí, porque si no confío en mí no voy a poder hacer un argumento. Entonces, tengo que sentir la confianza en lo que estoy haciendo y que lo voy a hacer bien. Inmediatamente me va a entrar el miedo a equivocarme. Es lo normal, es natural que ustedes puedan sentir miedo, pero lo tenemos que superar. ¿De acuerdo? Tenemos que superar ese miedo. ¿A qué me da miedo? A equivocarme. Entiéndanlo, por favor, y si quieren de hoy en 8 les pongo un video de eso. Los errores son buenos, son una oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ser mejores y para no equivocarme en la siguiente ocasión. ¿Estamos? Entonces los errores son esenciales, son fundamentales. No le tengan miedo a las equivocaciones. Sí lo van a tener, pero supérenlo. Superen el miedo a las equivocaciones. ¿A poco creen que cuando yo hago la demanda, a poco creen que no pienso que me voy a equivocar? Pues claro que pienso también que me voy a equivocar, eso, soy un ser humano, pero ¿qué hago? Lo supero y digo, tengo que hacerlo de todos modos, y si pierdo el juicio y si me equivoco, para el siguiente no me voy a equivocar y para el siguiente lo voy a hacer mejor. ¿Estamos? Entonces, confíen en ustedes, es uno de los principios básicos para formular un argumento, ¿sale? Entonces, el principal argumento en un juicio contencioso es son dos, pero uno de ellos es el de fundamentación y motivación. Es lo primero que debo buscar, ¿sí? En el acto, que esté fundado y motivado, es lo primerito. Es decir, que estén los artículos y que estén claras las razones. Siguiente argumento que voy a hacer es que la autoridad sea competente. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo reviso? Lo reviso leyendo todos los artículos que pone la autoridad en el acto y verifico cuál le falta, cuál no tiene. ¿Estamos? Pero para eso tengo que leer mucho. Ahora les voy a compartir entonces otro escrito, otro documento que trae muchos artículos y me van a hacer favor de leer los artículos. ¿Estamos? Son muchos. En analizar la fundamentación y motivación es en lo que más me tardo, es lo más tardado, ya que tengo que leer bastante y lo junto con las tesis. Entonces, por eso les voy a mandar ahora, ¿sí? Espero que lo chequen bien, les voy a mandar un PAMA,
y les voy a mandar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Ya quedamos que hay antes de las facultades, antes del juicio contencioso, antes están las facultades de comprobación. ¿De acuerdo? Esas facultades de comprobación que aquí están: visitas, revisiones, gabinetes, compulsas, ¿sí? ¿Qué es la acción de la autoridad? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de actos. Entonces les voy a mandar el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? La acción de la autoridad entonces normalmente es una visita, puede ser una multa, puede ser un PAMA, puede ser un PAE. Todos estos procedimientos están sujetos al 14, al primero, al 14, 16, al 22, al 31 fracción cuarta. Todos estos procedimientos están sujetos a eso. Entonces, mi cliente me entrega la visita, me entrega la multa, me entrega el PAMA o me entrega el PAE, y yo lo tengo que impugnar, y voy a redactar en los conceptos de impugnación, voy a redactar lo que yo considero que estuvo mal. Si no estuvo mal nada, bueno, pues entonces no voy a hacer la demanda, ¿estamos? Pero siempre voy a buscar qué es lo que hizo mal la autoridad, dando énfasis a la fundamentación, motivación y competencia, porque si ganamos por eso, tumbamos todo el procedimiento, todito el procedimiento lo vamos a tumbar con la fundamentación y motivación. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran que les explique, algo que yo presuma que ya saben, pero que digan esto cómo o esto aquello. Tengan la confianza, no sé si tengan alguna duda. Profesor, de los que nosotros hicimos y que le enviamos, después nos va a decir si alguno tenía viabilidad o no. Claro que sí, pero acuérdense que yo no soy el juzgador, ¿estamos? No, bueno, pero desde su perspectiva. Sí, se supone que yo incluso a veces yo le presento al juzgador mis argumentos y me dicen que no, o sea, no quiero que consideren que yo soy el perfecto, que yo soy el experto, que yo soy el mejor. Quien va a tener a fin de cuentas la razón va a ser el juzgador, ellos son los que deciden. Incluso a veces yo traigo un argumento muy bueno, muy bien redactado, y me dicen que no, y yo digo, pues están locos, sí debieron haberlo considerado, porque esto es muy claro. Incluso a veces lo platico con algunos colegas y les digo, encontré esto, redacté este argumento, y me dijo el juzgador que no, y coincidimos en que el juzgador se equivocó al momento de emitir su resolución, ¿estamos? Entonces no se preocupen ustedes si el juzgador un día les dice que no. Eso pues hay que levantarse y seguir adelante. La verdad, incluso yo he llorado porque pierdo un juicio de coraje, he llorado de coraje porque pierdo un juicio y sé que lo debía haber ganado, y al revés, he ganado juicios que debía haber perdido. Y entonces eso es lo ilógico de los juzgadores, es lo ilógico que ellos mismos también en ocasiones no utilizan los criterios adecuados. Hasta al mismo cliente yo le digo, señor, señora, este asunto lo vamos a perder, y ya cuando les llego con la sentencia de que lo ganamos, pues tanto ellos como yo nos quedamos totalmente sorprendidos. Y al revés, ya ha habido clientes que les digo, lo vamos a ganar, y pues resulta que los perdemos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, quien tiene la mejor opinión, recuerden, es el juzgador. No por eso yo voy a dejar de redactar mis conceptos de impugnación, pues yo los sigo redactando. Y redacté uno en la semana pasada, el domingo, y ya lo envié al cliente para firma, y sí le dije que lo vamos a perder, sí le comenté que lo vamos a perder, y les voy a compartir el caso también para que ustedes lo puedan ver, es interesante, ¿sale? Ahí se los pongo en el del material para que vayan leyendo, y ya después que hagan su concepto de impugnación, pues ya hacen ya les muestro mi demanda, ¿sale? Bueno, entonces yo les comparto la demanda, la leen y ven ustedes cuáles fueron mis argumentos,
los comparan con lo que ustedes hayan hecho, lo revisan y les voy a subir otro, hacen igual un concepto de impugnación, cada que les suba un caso, un concepto de impugnación, pues no hay un límite de hojas, no me pregunten cuántas hojas le pongo, la verdad es diferente en cada concepto de impugnación el número de hojas. He hecho conceptos de impugnación de una hoja, hoja y media, y he hecho conceptos de impugnación de 30 hojas. Entonces depende, no hay una regla específica. Lo que sí es que hay un principio en materia de juicio contencioso que indica el hecho de que todos los conceptos de impugnación que yo redacte, todos los conceptos de impugnación deben ser analizados, ¿sale? Bueno, entonces vamos a poner aquí ese principio para que no se nos olvide. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, digo así como usted dice, que presentamos nuestros argumentos y que el juzgador no los rechazara? ¿Podemos volver a generar nuevos argumentos o ya ahí el caso se perdió? Ok, muy bien. Entonces, tiene que analizar todos los conceptos de impugnación. Si no los analiza, o como dice ella, o lo hace de manera incorrecta, o errónea, nos vamos nosotros a la siguiente instancia. En este caso sería amparo directo, que ese no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, pero lo van a ver en el siguiente semestre. ¿Sale? ¿Quedó resuelta la duda? Ok, sí, entonces más bien nos iríamos a la instancia de amparo, de un amparo directo. Ajá, así es, que lo van a ver en el siguiente semestre. Ok. Ok. ¿Sale? Gracias. Sí, está bien, gracias. Y entonces ya me voy a la siguiente instancia, me voy al siguiente, y otra vez ese juez es el que va a tener la última palabra. ¿Sale? Es el que va a decidir en última instancia, ¿sí? Y bueno, pues por cada una de estas instancias, pues a nosotros nos pagan, que es lo que les comento. Por eso es que tengo que invertirle tiempo en mi concepto de impugnación. Hacer la demanda, los elementos de la demanda, yo se los puedo explicar en 15 minutos, ¿sí? No es importante los requisitos de la demanda, lo importante es analizar el caso y redactar el concepto de impugnación. Eso es lo medular, es lo tardado. Por eso es que les he estado mandando para que ustedes lean algunos ya hechos y se habitúen a esa forma de redacción, que es lo importante. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, doctor. ¿No? Con confianza, ¿eh? No tengan pena ni miedo. Bueno, entonces, ahí está ese principio, ¿verdad? Todos deben ser analizados, todos mis conceptos de impugnación. Sí, recordar que un concepto de impugnación se compone por la ley, el acto, en este caso, bueno, la ley afectada, ley o leyes afectadas en perjuicio del contribuyente, el acto que afectó esas disposiciones, y las razones. Por encontrar esto,
¿sí? Por encontrar todos estos puntos, no los puedo poner juntos, pero por encontrar esto es por lo que me pagan, ¿sí? Por encontrar qué ley se afectó y las razones y sustentarlo en jurisprudencia, por eso me pagan. Entonces, no les puedo dar, si me dijeran, deme un argumento sólido, fuerte, firme para este asunto que yo traigo, yo no se los puedo garantizar, ¿estamos? Ya por las razones que ya les he comentado, pero sí me tendrían que pagar por hacer ese argumento, ¿de acuerdo? Entonces, un juicio contencioso se paga o se cobra, como ustedes lo quieran ver, por redactar conceptos de impugnación. Por eso se paga, por eso obtenemos recursos, ¿sale? Y que ese concepto de impugnación sea tan importante que llegue a anular el acto. Entonces, con ese concepto de impugnación se busca anular el acto. Es decir, que no exista en la vida jurídica, que no tenga aplicación, ¿sí? Entonces esa sería a grandes rasgos su tarea o lo que ustedes hicieron de tarea, y que aquí pues viene el ejemplo, ¿sí? Que les vuelvo a mostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Aquí vamos a ver el octavo. Dice, causa agravios la ilegal infracción, ya que contiene las siguientes irregularidades que afectan gravemente mis derechos, ¿sale? Y aquí está la ley que se violó, miren, no se encuentra fundamentada, en consecuencia carece de la motivación, violentándose lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 185, o sea, encontrar estos artículos que se violentan es muy importante para hacer mi concepto de impugnación. Aquí estoy diciendo que el 3 de la Ley Federal de Procedimiento 185 del Reglamento de la Policía Federal en relación al artículo 16 constitucional, ¿sale? Ahí está lo que viola. Ahora le pongo las razones, ya que debe tener una fecha y hora de inicio del acta o de la infracción, ¿sale? Así como una fecha y cierre del acta, ¿sale? Cosa que no fue realizada, en consecuencia se violenta el artículo 3, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Aquí, si se fijan, no usamos el Código Fiscal. Así es que el acto resulta ilegal. Y ya sigo explicando. Todo esto que estoy poniendo son entre razones y entre fundamentos, si se fijan. Voy alternando, entonces me regreso aquí. Voy alternando razones, ¿sí? Y fundamentos. Los voy alternando poco a poco ahí en la redacción. Pongo unos, luego otros, luego al revés y viceversa, ¿sale? Para llegar a la tesis, es decir, para llegar a la jurisprudencia. Aquí está aquí está la jurisprudencia. Entonces, ya que puse el acto, ya que puse las leyes, razones entre leyes y razones, o viceversa, más la jurisprudencia, ya aquí está la jurisprudencia. Dice que el 22 constitucional establece, ¿sí?, que cuando no hay una pena que corresponde exactamente a la conducta, bueno, pues es un acto inusitado y debe ser declarado nulo. A grandes razones eso dice la tesis. ¿De dónde la saqué? Bueno, pues ya se los había yo mostrado, de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también cuando ustedes hicieron su argumento debieron estar revisando tesis sobre multas de tránsito federal. Eso también debieron haber hecho para encontrar más argumentos. Entonces ya aquí está, le pongo constitucional, administrativa, le pongo rubro, le pongo multa, tránsito federal.
pongo buscar y voy a tener que leer, ¿sí?, lo que haya encontrado. Son poquitas, las tengo que leer. Entonces yo en lo particular me pongo a leerlas. Si en el encabezado veo que no, ¿sí?, entonces pues me voy a otra, ¿sí? Entonces así voy formulando mi argumento y voy sustentándolo. Si yo estoy argumentando carente de fundamentación y motivación, pues no le voy a poner multa de tránsito, ¿verdad? Le voy a poner fundamentación, motivación, multa. Y ya aquí está. Y entonces las tengo que leer para efectos de ver si me sirven. Aquí está. Esta me sirve, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? La voy a copiar y la voy a pegar en mi escrito de defensa después para fortalecer mi argumento. ¿Estamos? Y eso es lo que tuvieron que haber hecho. No sé si lo hicieron así. ¿O cómo lo hicieron? ¿No contestan? Pues no tal cual, doctor, nada más señalamos qué tesis era. Ok, muy bien. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos cuando hacemos una demanda de juicio contencioso, y lo hacemos muchas veces. Lo hacemos muchas ocasiones, redactar diferente tipo de argumentos conforme a las leyes afectadas, el acto que se afectó, las razones, la jurisprudencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces les voy a subir el siguiente caso y van a hacer nuevamente otro argumento, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. En esta ocasión, el equipo iba a exponer sobre el tribunal, ¿sí? ¿Ya están preparadas y preparados? Sí. Sí. Bueno, no les dé pena ni tengan miedo, ¿sale? Acuérdense hace rato, y si lo sienten, pues hay que vencerlo, tenemos que vencerlo, tenemos que mostrar seguridad. ¿A poco creen que no me dan también nervios en ocasiones? Pues también, o sea, soy un ser humano, pero tenemos que vencer ese miedo. Entonces, voy a apagar mi micrófono y les cedo la clase a ustedes, al equipo correspondiente. Sí, gracias. César, ¿puedes presentar? Un segundo, profe. No se preocupen, entonces también estoy buscando mi presentación.
Perdón, sí, estoy aquí, Richard. Déjame la presento. Gracias. ¿Ya la ven? Ya, ahí está. Sí, ya, sí, gracias. Ok. Buenos días, compañeros. Somos del equipo 1. El equipo lo conformamos mis compañeros Ricardo Nájera, César Canedo, Luis Enrique Coyote y su servidora Gabriela Presa. Por cierto, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, te Sí, sí te escuchamos. escuchas bien. Sí, sí te escuchas bien. Ok, muchas gracias. Bueno, los puntos que vamos a abarcar en el tema de Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son los siguientes. Les vamos a hablar de la naturaleza jurídica, de la estructura, de la competencia, de la facultad de atracción, de la jurisprudencia. En este caso, el primer tema es la naturaleza jurídica, que es de lo que les voy a hablar. La naturaleza jurídica se refiere más que nada al origen y evolución acorde a las etapas de transición más relevantes que ha sufrido lo que ahora conocemos como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, arrancando el tema, sería que a partir de la expedición de la denominada Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, en mayo de 1853, se inaugura una nueva etapa en el derecho positivo mexicano. Surge la jurisdicción contencioso administrativa como un medio para resolver las controversias que se presentan entre la administración pública y los particulares. 83 años después se crea el Tribunal Fiscal de la Federación al promulgarse la Ley de Justicia Fiscal en agosto de 1936, habiendo pasado la justicia contenciosa administrativa por diversas etapas. Ello básicamente quiere decir que pues de principio no existía un tribunal fiscal, sino más bien una especie de instancia alternativa, que era la jurisdicción contencioso administrativa, y que pues 83 años después es cuando se empieza a crear un tribunal. Posteriormente nos dice que el transformar formalmente al Tribunal Fiscal de la Federación en un órgano de justicia con plena jurisdicción y ampliar su competencia para transformarlo en un Tribunal Federal de lo contencioso administrativo, que pues lo es ya ahora, constituye, además de una natural consecuencia en su evolución, un reclamo de sus integrantes en los diversos foros y publicaciones del tribunal, así como diversos estudiosos. En este caso nos habla de que, pues, bueno, como todo, cada estudioso tiene su punto de vista y pues existen ahora sí que argumentos en los que ya sea que estén o no estén de acuerdo con la evolución y con los cambios que ha tenido el tribunal. En este caso, Armienta Calderón habla de la nueva competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, que para él implica la necesidad de aclarar que este órgano ha tenido muchas veces una nueva competencia, pues este tribunal, que nació como un órgano jurisdiccional que este tribunal nació como un órgano jurisdiccional en vías de la justicia administrativa en el ámbito estrictamente fiscal, poco a poco ha ido ampliando su competencia a otras materias, tal como lo previeron sus creadores.
Entonces, pues sí existen ahí ciertas controversias en cuanto a los puntos de vista que considera cada autor. Siguiente, porfis. Es a finales del año 2000 cuando el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materias trascendentales para el tribunal, como son, en primer lugar, el cambio de nombre de la ley orgánica y del nombre de la institución por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reflejando con ello la competencia que a través de los casi 65 años de existencia se le ha ido asignando, así como la que adicionalmente el propio decreto de reformas le otorga, señalando competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un proceso administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Aquí básicamente nos habla de ya que a finales del año 2000 fue cuando se le fue tomando forma a la estructura de lo que hoy conocemos como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque de hecho en la ley orgánica ya viene de esa manera, pues ya no es Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino que ya es Tribunal Federal solo de Justicia Administrativa. Entonces, también nos habla de que se decretaron reformas, señalando pues ahora sí la competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades, y que de esta manera pusieran fin a un procedimiento administrativo o a una instancia o resuelvan expediente en los términos de la ley federal de lo que es el procedimiento administrativo. Siguiente, porfis. El proyecto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene su base en el actual procedimiento previsto en el título 6 del Código Fiscal de la Federación, al cual se le hicieron las adecuaciones que se estimaron pertinentes para establecer un nuevo procedimiento con el fin de que sea ágil, seguro y transparente. La jurisdicción administrativa en México a través de los tribunales de justicia administrativa funciona eficientemente. El principal objetivo de estos tribunales es proteger los derechos e intereses legítimos de los administrados, tanto en el ámbito administrativo como en el tributario. Actualmente esto se cumple en plenitud. Siguiente, porfis. Al referirnos a la justicia administrativa en el campo de los derechos y los intereses legítimos de los particulares, es importante analizarla desde dos puntos de vista, el formal y el material. En el formal se alude a todos los medios de defensa de naturaleza jurídica que el derecho positivo, tanto federal como local, ha establecido para la protección o tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos de los administrados frente a aquellos actos de la administración pública que en forma arbitraria o ilegítima los afecte. Aquí, pues, como ejemplo básico, yo puedo comentarles que se refiere a lo que ahorita estamos viendo con el doctor Llanos, en referencia a que como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar a la autoridad no sean escuchadas nuestras solicitudes, para que asimismo la autoridad lleve el debido proceso y seguimiento oportuno. En nuestro caso,
en nuestros casos expuestos y posteriormente si existe alguna arbitrariedad que nosotros detectemos que se está dando, también tenemos el derecho de exponer nuestros argumentos e impugnar lo que nuestras inconformidades y asimismo la autoridad nos dé respuesta. Pues aquí pues la idea es que pues la respuesta sea una respuesta justa y positiva en nuestros casos. Siguiente, porfis. Por lo que atiende al ámbito material, se constituye con las resoluciones emitidas por diversos órganos de la administración pública o del Poder Judicial Orgánico, cuyo objeto es encauzar dentro de la legalidad aquellos actos o hechos jurídicos que inciden en la esfera jurídica de los administrados. Era lo que les comentaba, la autoridad es quien nos va a dar una resolución en cuanto a nuestros casos e inconformidades expuestas, y pues la idea es que la autoridad analice y valore el caso para sí mismo emitir una sentencia justa, apegándose obviamente a la normatividad. ¿Me puedes poner la anterior? Es que no terminaba. Gracias. Tomé como referencia de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el artículo 1, que nos dice que pues obviamente el tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Siguiente, porfis. El tribunal formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley general correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Siguiente, porfis. Extraje de un documento la naturaleza de los asuntos que resuelve el tribunal. Dice que apenas un poco más del 50% de las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal son de materia exclusivamente fiscal, un poco más al 8%, corresponden a la materia parafiscal, la que si bien en opinión de algunos doctrinistas no corresponde a la materia estrictamente fiscal, y en la opinión de otros sigue existiendo aún el debate respecto a la naturaleza jurídica de las cuotas o aportaciones de seguridad social, por lo que esa parte se considera en un rubro separado de las resoluciones de naturaleza fiscal y las de naturaleza contencioso-administrativa. Siguiente. Ahí es donde se empieza a repetir otra vez el tema. Entonces, de mi parte, esa sería mi parte de exponer. Si tienen alguna duda, sin inconveniente, me pueden preguntar. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Entonces yo voy a seguir con el tema de la estructura. Por aquí en la pantalla les puse el organigrama del 2020 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Vale? Ahorita más o menos lo vamos a ir viendo poco a poco de cómo se compone. Correcto.
Bueno, en el artículo 6 de la ley orgánica nos dice que este tribunal está integrado por órganos colegiados, que son los siguientes. En primera es la Sala Superior, en segunda es la Junta de Gobierno y Administración, y tercera las salas regionales. ¿Sale? Bueno, la Sala Superior está integrada por 16 magistrados, de los cuales 14 tienen funciones jurisdiccionales, y uno de esos 14 será el presidente, ¿correcto? Los otros 2 magistrados tienen funciones de gobierno, de junta de gobierno y de administración. Bueno, por otra parte, estos 16 magistrados también se dividen en 2 plenos. Uno se llama el pleno jurisdiccional, que está comprendido por 2 secciones. Cada una tiene 5 magistrados, que una sección es de competencia administrativa y otra es fiscal. ¿Vale? Ellos hacen, junto con el presidente, el pleno jurisdiccional. Luego tenemos, por otro lado, el pleno general, que es la tercera sección de los magistrados, que son 3 magistrados. Los restantes 3 que quedan de los 14, y estos tienen responsabilidades administrativas. La Sala Superior está en el edificio Torre O, en Insurgente Sur, Colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Correcto. Bueno, ¿qué atribuciones tiene el Pleno General? En el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos dice, entre muchas, escogí algunas que son bastantes, y para poder terminar a tiempo la presentación solo elegí como las más importantes que me parecieron. Una es, las atribuciones de este Pleno General es elegir entre los magistrados de la Sala Superior al presidente del tribunal, en esa atribución. Otra es elegir a los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales, a los que integrarán la Junta de Gobierno y Administración. ¿Sale? Y otra es determinar las salas regionales que recibirán apoyo en las salas auxiliares. ¿Sí? En las salas regionales, más adelantito les voy a decir cuáles son, pero son las que tenemos en las diferentes regiones del país, que puedan tener contacto cada ciudad en su diferente región. Luego tenemos en lo que les comenté fue del Pleno General. Ahora vamos a hablar del Pleno Jurisdiccional, que está en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también nada más les nombro algunos. Una es establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del tribunal, aprobar tesis y precedentes del Pleno, y también adicional a ello, ordenar su publicación en el diario oficial. Entonces, este pleno jurisdiccional se dedica a aprobar tesis, a modificar o establecer o suspender jurisprudencias. Es a lo que es una de sus atribuciones. Otra es resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias pensados en las salas regionales y secciones de la Sala Superior. Entonces, este pleno se dedica a resolver ese tipo de contradicciones en los criterios o tesis o jurisprudencias. Otro de sus puntos es conocer de asuntos de responsabilidad en los que se encuentran involucrados magistrados de salas regionales. ¿Sí? Entonces, ellos reciben como los asuntos de responsabilidad de las salas regionales. Otro es la ejecución de la sanción a magistrados de las salas regionales. Alguna de sus atribuciones es verificar que se les ejecuten las sanciones a algunos magistrados de las salas regionales. Y otro es resolver la instancia de aclaración de sentencia. Cuando haya por ahí una duda, aquí se aclara en el pleno jurisdiccional. Esto está en el artículo 17, son algunos de muchos.
Luego tenemos que es la Junta de Gobierno y Administración, que está en el artículo 21 y artículo 22 de la misma ley, y dice que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión. Recuerdan que de los 16 magistrados, había 2 magistrados en Junta de Gobierno y Administración, pues se dedican a la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. ¿Sale? ¿Cómo está conformado esta Junta de Gobierno y Administración? Pues por el tribunal, por el presidente del tribunal. Aparte de ser el presidente del tribunal, también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, los 2 magistrados de la Sala Superior que comentamos anteriormente y 2 magistrados de la Sala Regional. ¿Vale? ¿Qué atribuciones tiene esta Junta de Gobierno? Así como ya vimos la de Pleno General y Pleno Jurisdiccional. Esto está basado en el artículo 23 de la Ley Orgánica y nos dice que uno es proponer para que el Pleno General lo apruebe el proyecto de reglamento interno del tribunal. O sea, la Junta de Gobierno y Administración propone y lo aprobará el Pleno General. Otra es expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del tribunal. Recordemos que ellos llevan lo administrativo, entonces tienen que expedir acuerdos para el buen funcionamiento de este. Otro es llevar a cabo estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y números de salas regionales, salas auxiliares y salas especializadas. Esta Junta de Gobierno y Administración se encarga de estudiar dónde van a establecer las regiones, cuáles serán las regiones más bien, qué estados las conforman y en dónde van a poner esa sede de esa región, cuántas salas van a poner, tanto regionales, auxiliares y especializadas. ¿Vale? Otro es adscribir a las salas regionales ordinarias, auxiliares y especialidades o mixtas a los magistrados regionales. Se dedican principalmente a lo administrativo. Bien, ahora pasamos a ver qué son las salas regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas. Esto está en el artículo 28 de la Ley Orgánica y nos dice que las ordinarias, las regionales ordinarias, ven todos los asuntos con excepción de aquellos que sean de competencia de salas especializadas. Hay salas especializadas en comercio exterior o por decir también de propiedad intelectual. Entonces, este tipo de asuntos no los pueden ver una sala ordinaria, tiene que ser una sala especializada. Las auxiliares sirven como apoyo a las salas regionales o a las salas especializadas. También por ahí se van a establecer según su territorio. Las especializadas, ya como les comenté, hay en diferentes materias. Algunas es comercio exterior, propiedad intelectual, entre otras. Ahorita les mostraré algunas. Y las mixtas, que tendrán alguna de las 2 funciones. ¿Sale? Bien. Y por aquí les pongo el personal del tribunal, que está en el artículo 42, que nos dice magistrados de sala superior, magistrados de sala regional, magistrados de la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa, magistrados supernumerarios de la sala regional, secretario general, entre otros. Son estos, y por aquí también vemos actuarios, oficiales, entre otros. Y bueno, por aquí tenemos que hay 28 salas regionales. La de Guanajuato está en Celaya, en el eje Cloutier, ahí en la colonia San Juanico. Yo creo que ya todos la han visto. La de Guanajuato está especialmente en Celaya y son 28 a nivel nacional, estas salas regionales. También tenemos 13 salas metropolitanas, que una están en la Ciudad de México. Tenemos 4 salas auxiliares. Una de ellas tiene especialización de juicio exclusivo de fondo. Y esta está ubicada en
también en México, en el edificio Torrao. Bien, y tenemos 10 salas especializadas, 2 en materia de comercio exterior, una de ellas está en Veracruz y otra me parece que en la Ciudad de México, 4 salas en materia de responsabilidad administrativa, una de juicios en línea, una en materia ambiental y de regulación, otra en materia de propiedad intelectual y una sala de juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Sí? Y hasta aquí sería mi parte de lo que es la estructura del... Ahí se me fue ahorita el nombre. Permítame. El Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Entonces los dejo con mi compañero Ricardo, que nos hablará de la competencia. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Yo les hablaré de la competencia. La competencia se refiere a la facultad que tiene el tribunal para estudiar algún tema en particular. Esta competencia puede ser ya sea material o territorial. Es decir, si nosotros le presentamos un asunto al tribunal, ellos lo primero que tienen que ver si ellos tienen la competencia para resolver. De hecho, los que han ingresado un juicio, lo primero que nos llega después de presentar la demanda es precisamente la aceptación de la demanda, y ahí dice que el tribunal es competente y por lo tanto se acepta la demanda. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la competencia material, que viene en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Esto es que podemos presentar o que el tribunal va a estudiar los casos que sean juicios contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que vamos a ver ahorita. Lo primero son los decretos y acuerdos que sean de carácter general, que sean diversos los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. También las que sean dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Ese es realmente el punto que mayormente vemos en la carrera, que son las que nosotros presentamos. Bueno, hay unos 2, 3 más que vamos a ver, pero básicamente nos basamos en ¿no? En este se entrarían casi la mayoría de los juicios que metemos. La siguiente, por favor. Las que nieguen una devolución, ya sea por un saldo a favor o un pago lo indebido de los que regula el Código Fiscal. Las multas por infracción a las normas administrativas federales, como acabamos de ver lo de la de tránsito. Agravios en materia fiscal que sean distintos a los anteriores. Sí, también. Bueno, aquí quería comentarles algo. En la Ley Federal de Contribuyentes, en el artículo 23, dice que cuando nosotros nos den una liquidación, una resolución que nos emitan las autoridades fiscales, en el mismo liquidación, en el mismo resolución, debe de decir ante cuál es el medio de defensa que le corresponde, cuál es el plazo que tenemos para ingresarlo y ante quién debe formularse. Si no lo trae estos datos, entonces el plazo que nosotros tuviéramos para presentar el medio de defensa se va a duplicar. Es decir, si nosotros tenemos 30 días, pues entonces por no tener esa información tendría 60. Esto nos da un poco de luz porque así ya sabemos ante quién tendremos que presentar los medios de defensa, ¿no? Que también puede ser que pues, no sepamos exactamente ante quién ingresar el medio de defensa. En los fiscales es muy fácil, pero hay algunas, pues no sé, las de la Profec o algo así, que luego no estamos tan seguros de dónde podemos ingresar nuestro medio de defensa. ¿Sí? La siguiente. Las que nieguen y reduzcan pensiones y demás prestaciones que concedan las leyes de los miembros de las fuerzas del Ejército, de las Fuerzas Armadas, las que sean las pensiones a cargo del Gobierno Federal o del ISSSTE, las que se refieran a fallos en licitaciones públicas, ¿sí? Entonces ellos también pueden. Aquí ya empezamos a ver que empiezan a abarcar un poquito más de temas, no solamente los fiscales. No sé si en lo que comentaba Gaby respecto a cuando en 1936, si no mal recuerdo, se
inició el tribunal y lo de hubo un poco de discusiones porque hay quien defendía que tiene que haber 3 poderes muy bien separados y hay quien alegaba de que el tribunal fiscal, al ser parte del poder ejecutivo, como que desvirtuaba un poquito esa separación, pero ya después se establecieron las bases donde es totalmente autónomo, aunque pues en la práctica a veces tenemos dudas de esa autonomía cuando vemos que el personal del SAT a veces pasa después a ser magistrado del tribunal fiscal, ¿no? Pero bueno, es pues un poquito de las dos en la práctica. Vemos la siguiente, por favor. Las que nieguen indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado o declaren improcedentes reclamación o la reclamación o la indemnización no satisfaga la petición del reclamante. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas, municipios, así como las entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. Las que traten en materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. Sí, también contra eso se puede presentar el juicio. Las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones. Es decir, si prestamos un recurso administrativo, por decir un recurso de revocación, en contra de la resolución de ese recurso, podemos también impugnarlo vía el juicio de nulidad. Las que se funden en un tratado internacional para evitar la doble tributación o incluso en materia comercial. ¿Sí? La siguiente. Las que se configuren por negativa ficta. ¿Sí? Las resoluciones definitivas por las que se pongan sanciones administrativas a los servidores públicos. Las resoluciones de Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, y las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Autoridad Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esas son las que trae el artículo 3º. También, la siguiente, el artículo 203 de la Ley Aduanera también nos dice que en contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, también contra esa procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí nos da la opción de si te puedes ir al recurso de revocación o también te puedes ir directo al tribunal. Hay alguna, ahorita ya no recuerdo, porque antes sí creo que en el IMSS así era de que primero teníamos que agotar un recurso y luego el otro. Creo que ya todos son optativas, pero puede darse el caso que en alguna ley que no son de las que nos manejamos, primero tenemos que agotar un recurso antes de ir al tribunal, al juicio de nulidad, pero bueno, en este caso es optativo, ¿no? Ya sea que nos podamos ir uno o directo al juicio. También el 35 de la Ley Orgánica también nos da otros actos administrativos por los que podemos interponer el juicio, que son resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas, las que niegan la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaran improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. La siguiente, las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente respecto de los supuestos escritos en los incisos anteriores. También las dictadas por los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal del tribunal. En contra de las sanciones, bueno, si a ellos les ponen sanción, también tendrían que presentar un juicio en el mismo tribunal. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, también contra eso tendría competencia el tribunal. La siguiente. Bueno, hay otras competencias que no están reguladas en ley, pero son competencia por afinidad. Ahí yo les puse un par de tesis, resoluciones donde han acordado que también, aunque son temas que no vienen en la ley, pues les dieron la competencia. Por ejemplo, aquí dice, juicio de nulidad procede contra el requerimiento de pago relativo a una fianza otorgada para garantizar obligaciones fiscales. Y aquí en el texto dice,
ya que si bien es cierto que es estable asumir la afinidad que guardan los actos general que se emiten en el procedimiento administrativo de ejecución y los que necesariamente deban emitirse para hacer efectiva dichas garantías, no se va a acotar la procedencia de un diverso medio de defensa al cumplimiento de las formalidades relativas al recurso de revocación. Bueno, este es un caso. La siguiente es otro ejemplo, también habla de que es competente por afinidad, es decir, si son temas parecidos a los que ya están enlistados, también pudiera aplicar ahí la competencia, ¿no? Bueno, estos los que son en competencia material. La competencia territorial nos habla del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal y Administrativa, que las salas regionales ordinarias conocerán de los juicios por razón del territorio atendiendo al lugar donde se encuentra el domicilio fiscal del demandante. Es decir, donde está el domicilio fiscal es donde se va a presentar el juicio de nulidad. Por ejemplo, si fuera alguien aquí de Celaya, pues aquí tenemos la sala del tribunal. Eso es importante cuando aceptamos un cliente que no tiene su domicilio propiamente aquí, porque a veces estamos con la idea de que ahí vamos a presentar un recurso y tenemos la idea de que lo vamos a presentar aquí, y cuando nos damos cuenta que su domicilio está en otro estado, entonces ya estamos a días de presentar el recurso y estamos investigando dónde lo vamos a presentar, aunque en la actualidad ya se puede presentar en línea. Entonces eso ayuda también a que no tengamos que estarnos desplazando de un lugar a otro para presentar el recurso, ¿no? El medio de defensa. No necesariamente todas se presentan en razón al domicilio fiscal. Hay algunas excepciones donde se va a presentar en otro lado, que es en una sala especializada, cuando dice aquí que sean personas morales que formen parte del sistema financiero o tengan el carácter de controladoras o controladas y determinen su resultado fiscal consolidado, el demandante reside en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes de Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? En esos casos, la sala competencia será la sala regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada. Aquí no van a atender el domicilio fiscal del que impugna, sino de la autoridad a la que vamos a demandar. Y si son varias las resoluciones impugnadas, sería la sala regional ordinaria de donde estén la mayoría esté la sede de la autoridad que pretende ejecutarla, ¿no? Quien va a ser la ejecutora. Es donde se tendría que presentar el medio de defensa. No sé si quedó claro este tema. Sí, si no, entonces continuaríamos con el siguiente. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar acerca... ¿Sí me escuchó primeramente? Sí. Como les decía, les voy a hablar de la facultad de atracción que tiene el tribunal y también de un poco a grandes rasgos, lo que es la jurisprudencia. Vamos a comenzar con lo que es la facultad de atracción, para lo cual debemos de entender bien cuál es el concepto. Y el concepto es la capacidad que tiene el tribunal de atraer casos especiales que en un principio no son de su competencia originaria, pero que cumplen estas dos características. La primera es de interés y la segunda es de trascendencia. Entonces aquí vamos a ver que para que el tribunal ejerza esta facultad, el caso tiene que ser de un interés y una trascendencia importante para la nación. Es decir, si un caso le llega a una de las salas regionales, el tribunal tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Este caso es importante en interés y trascendencia, lo voy a traer hacia mi jurisdicción para yo emitir un criterio. ¿Sale? Ese es el concepto de la facultad de atracción. ¿Cuál es el marco legal? ¿Dónde está en la ley esta facultad del tribunal? Pues lo vamos a encontrar en el artículo 48 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y también lo vamos a encontrar en el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del artículo 13 al 15. Esos artículos ahorita precisamente los vamos a analizar un poco para darnos cuenta de qué es lo que dicen. ¿Cuáles son las características especiales de esta facultad de atracción? Es decir, ¿cuándo el tribunal va a poder atraer estos casos?
Hay dos situaciones: cuando su cuantía tenga un valor controvertido superior a los 5,000 veces el salario mínimo general y general vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. Es decir, aquí hay algo importante, que es la cuantía. Y otro aspecto es que si para su resolución es necesario establecer por primera vez la interpretación directa de una ley, reglamento o disposición administrativa de carácter general en las materias de equilibrio ecológico, protección del medio ambiente, telecomunicaciones y competencia económica, también puede hacer uso de esta facultad. Es decir, si no hay ninguna resolución que haya surgido antes y sea la primera vez que se va a decidir algo de estos temas, también es una característica especial que tiene que cumplir para que el tribunal pueda utilizar esta facultad. La siguiente, por favor. ¿Qué reglas se tiene que seguir para que el tribunal pueda ejercer esta facultad? Primero, tiene que seguir un proceso. ¿Y cuál es este proceso? Se tiene que hacer una petición formulada, obviamente fundada y motivada, por parte de las salas regionales, el magistrado instructor o las autoridades antes del cierre de la instrucción. También se tiene que hacer una petición dirigida al presidente directamente o por conducto de la sala regional y se debe de presentar esta ante la Secretaría Regional de Acuerdos, la cual va a empezar a abrir un expediente con la información del por qué está ejerciendo esta facultad. Este expediente o proyecto va a ser sometido a consideración del presidente y deberá ser comunicado a la sección o a la regional respectiva. Y una vez cerrada la instrucción del juicio, se remitirá el expediente original a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, quien lo turnará al magistrado ponente conforme a las reglas determinadas. Es decir, tiene que seguir todo este proceso de peticiones, de apertura de expedientes, de poner a consideración esta facultad para que se decida si compete o no. La siguiente. En sí, eso es todo lo que voy a platicarles de la Facultad de Atracción, y paso ahorita con el tema de la jurisprudencia. Creo que muchos ya hemos escuchado lo que es la jurisprudencia. Voy a hablar a grandes rasgos de ella. Primeramente vamos a ver el concepto. Es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Es decir, la jurisprudencia va a dar un sentido a las sentencias de los tribunales. Las sentencias de los tribunales no van a quedar así aisladas, sino que va a ir viendo cuál es el posicionamiento que tiene los casos similares y cuáles son las sentencias, el sentido de las sentencias que van teniendo de esos casos. La siguiente. ¿Dónde se encuentra fundamentado legalmente la jurisprudencia? Actualmente la podemos encontrar en el artículo 94, por ahí del párrafo 11 de la Constitución Política, que dice así: la ley fijará los términos en que sea obligada la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Como conclusión del fundamento legal y del concepto, podemos mencionar que la jurisprudencia, como les decía, surge de la necesidad de dar un sentido y sobre todo una utilidad a las sentencias que emite la Suprema Corte, dado que esta herramienta funge como criterio y resolución para la atención de las controversias que van en un mismo sentido. Es decir, la Corte se está pronunciando por este tipo de casos similares en este sentido, pues vamos poniéndolo en la jurisprudencia. ¿Cuáles son las características? Son 4. Explicativa, supletoria, diferencial y renovadora. ¿Qué es explicativa? Permítanme tantito, Explicativa, ¿por qué? Porque se encarga de aclarar y de fijar el alcance que va a tener la ley cuando no es clara. Supletoria, porque da solución a los casos que no están previstos o establecidos en la misma ley. Diferencial, ¿por qué? Porque se adapta
a un caso específico, a un caso en concreto, y evita su aplicación diferenciada, que la aplicación diferenciada consagre las injusticias. Y renovadora, obviamente la ley envejece rápidamente, pero a través de la jurisprudencia su vigencia se prolonga durante el tiempo y también se hace más flexible y duradero sus preceptos. La siguiente. Para finalizar, me gustaría hablarles de cómo es que surge una jurisprudencia. Les voy a hablar de estos dos casos, de cómo surge la jurisprudencia, que son los principales. Como sabemos, a través de cuando se juntan 5 sentencias en un mismo sentido, pero que no deben ser interrumpidas por alguna emitida en sentido contrario. Es decir, si sobre un casos similares ya va 3 resoluciones favorables y llega a un cuarto juicio después de esas 3 y es negativo, pues ya no cumple el requisito de que sean interrumpidas. Tienen que ser 5 seguidas, ¿sale? Pero no va a quedar ahí. También tienen que tener un cierto número de aprobación en cada sentencia. Por ejemplo, esto es viable cuando hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, cuando la jurisprudencia es del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. Si es decidida por menos de ese número de ministros, en cada uno en el Pleno de las salas, no cuenta como una de las 5 sentencias, ¿sale? Y a través de la contradicción de tesis. El segundo sistema establece que se integra la jurisprudencia con la resolución que decide la denuncia de contradicción de tesis que sustenten las salas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o respecto de las tesis que sustenten los tribunales colegiados de circuito. En este caso, es indispensable que lo resuelto por el Pleno o las salas de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustenten en 5 ejecutorias. En este caso, no es indispensable que lo resuelto por el Pleno o las salas se sustente con 5 ejecutorias no interrumpidas por orden contrario, ya que únicamente se necesita para fijar la jurisprudencia un solo fallo que resuelva que hay contradicción de tesis. Es decir, en este caso no va a ser necesaria para la creación de la jurisprudencia que se den las 5 sentencias en un mismo sentido, sino cuando hay una contradicción entre 2 resoluciones, eso basta para que se dé una jurisprudencia por contradicción de tesis. Y con eso termino mi exposición, la mía y la de todo el equipo. No sé si tengan alguna duda, para que podamos con todo gusto resolverla, o si no, preguntarle al profesor para que nos la aclare. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. No, ninguna. ¿No? Bueno, de cualquier manera, de hoy en 8 ya les hago unas preguntas a cada quien a ver cómo andamos con el repaso. Ya nada más les pediré a los compañeros que expusieron que si quieren mandar el archivo ahí por el WhatsApp, o bien mandármelo y lo subo a la plataforma, como quieran, ¿sale? Para que las demás personas lo tengan y lo puedan verificar más a detalle, ¿sale? Sí, doctor, sí. Bueno, vamos a ver si ya se abrió mi presentación. A ver, permítanme. A lo mejor no la acabamos ahorita, pero ya de hoy en 8 la terminamos. Déjenme presentarles. Listo. Bueno, esta es mi presentación de cómo se organiza el tribunal. Repito, a lo mejor
no lo alcancemos a terminar todo el día de hoy. Está algo extenso, pero bueno, ahí nos va a servir mucho para reforzar lo que atinadamente comentaban sus compañeras y compañeros. Entonces, vamos a ver cómo se organiza este tribunal, que es interesante, y si ya les comparto yo el material ahí en el Classroom para que lo puedan visualizar más a detalle, ¿no? Este tribunal, bueno, pues sí tiene algunas cuestiones importantes dentro de su organización. Vamos al punto número 1, aquí está. Antes que nada, es importante destacar que hay diferentes tipos de juicios contenciosos, no hay uno solo, ¿sí? No hay en estricto sentido un solo juicio contencioso, sino que tenemos una división, ¿sale? Tenemos un juicio que es tradicional, en donde elaboramos la demanda por escrito, la imprimimos, la firma el cliente y la llevamos en papel, ¿verdad? Como dice aquí, a presentar la promoción al tribunal. Ese es el juicio en la vía tradicional. Y tenemos algo que ya comentaron por ahí, pues el juicio en línea, que sería la otra manera en que tenemos de presentar la demanda. Entonces la podemos presentar de manera tradicional o en línea. Cuando nosotros la presentamos en línea, ocupamos la e-firma que otorga el SAT. Y si se meten a la página del SAT, ahí les va a pedir, les va a indicar los requisitos para la obtención de la e-firma. Esa firma que se utiliza es la de la persona que se siente agraviada en sus derechos subjetivos. ¿Se acuerdan qué es el derecho subjetivo? ¿Alguien que me recuerde, por favor? ¿Alguien que me diga qué es un derecho subjetivo? ¿Es un derecho como de actuación? Derecho de actuación, dice César. ¿Alguien más? ¿O de actuar de una persona? Muy bien. A ver, Elvia, ¿qué es el derecho subjetivo? Sus facultades, profesor. Facultades, dice la compañera. A ver, Elvia. Pues como lo que puede utilizar la autoridad para actuar. Muy bien. Necesitan repasar las lecciones, ¿eh? A ver, Janet, Lilia Janet. Yo pensé que yo, profe. No, tú ya participaste. Lilia Janet. ¿No está Lilia Janet? Lilia Janet a la 1. Lilia Janet a las 2. Lilia Janet a las 3. Escribió. A ver, Lilia, ¿qué es? Te podemos leer, ¿eh? Ok. Bueno, yo creo que no han repasado sus lecciones. Ahí les encargo, por favor, que lo hagan. Repasen las sesiones anteriores. Ya lo habíamos dicho que, bueno, el derecho subjetivo es tener derecho así significa tener derecho ¿a qué tenemos derecho como contribuyentes? A ver, díganme, ¿a qué tenemos derecho como contribuyentes? ¿A qué? ¿A qué tenemos derecho como contribuyentes? A ser escuchados y atendidos por la autoridad. Bueno, se los anoto aquí si quieren, en una parte.
los derechos de los contribuyentes, entonces es el derecho subjetivo. ¿Vale? Es el derecho subjetivo, es lo que tienen derecho. ¿En dónde se encuentran los derechos de los contribuyentes? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Está en la Constitución. Está en el Código Fiscal. ¿Sale? ¿Y cuáles serían esos ejemplos? Primero, que se han respetado los derechos. A que las facultades de comprobación de la autoridad se apeguen a los derechos o a la ley en este caso. Que los actos de las autoridades sean fundados y motivados. Que los actos de las autoridades sean emitidos por la competente. A corregir nuestra situación fiscal. Tenemos derecho a que nos devuelvan los impuestos que pagamos en exceso. A que los procedimientos de la autoridad tengan una etapa para ofrecer pruebas y alegatos, que lo conocemos como garantía de audiencia. ¿A qué más tenemos derecho? A ver, díganme. ¿Alguien que nos exprese algo? Además, bueno, entre otros. Aquí los desprendemos de todo esto que está aquí, de todas estas disposiciones, y de ahí se desprenden los derechos. ¿Estamos? Los principales ya les había comentado, que es el de fundamentación y motivación, y que es el hecho de que todos los actos deben ser por autoridad competente. ¿Estamos? Les voy a poner otro. En general, que el crédito fiscal y la multa estén apegados a derecho. Y así, en general, bueno, pues entre otros, ¿no? Entre otros, porque hay muchos más. Que ya estuvimos al inicio del módulo, pues comentando varios de ellos. Entonces les encargo que por favor pues hagan el repaso de sus lecciones, porque imagínense ustedes que un día un cliente les pregunte, bueno, ¿y a qué tengo derecho? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a expresar a ese cliente cuando les indique o les pregunte a qué tiene derecho? Entonces ustedes deben conocer los derechos incluso más que el cliente, porque el cliente
se va a apoyar en ustedes para los derechos. Si alcanzamos a verlos ya al final del módulo, me acuerdan y se los presento todos porque son muchos, ¿sale? Son muchos, pero ya solo que nos alcance el tiempo. Ya los vemos con todo gusto más a detalle. Estos son los más importantes que ocupamos, ¿sale? Entonces, yo ocupo la e-firma de quien se le afectó el derecho subjetivo, es decir, de la persona que se le afectaron sus derechos, de él lo ocupo, ¿no? Afectada en sus derechos fiscales, porque hay diferentes tipos de derechos. Hay derechos de los reos, derecho de las mujeres, derecho de los niños, derecho de los adultos mayores. Hay derechos para todo tipo de personas y en todos los ámbitos, ¿sale? Entonces, si no voy a ocupar, si quien va a presentar la demanda va a ser un abogado y la quiere presentar con su e-firma, entonces se va a ocupar la e-firma del abogado o abogada y un poder, ¿sale? Entonces, eso es para el juicio en línea. Esto lo íbamos a ver más adelante, que lo iban a exponer algunas personas a lo mejor, pero de una vez lo comentamos, ¿sale? Entonces tenemos dos formas de tramitar el juicio: en la vía tradicional y en papel impreso, ¿sale? O bien en línea con una e-firma. Esas son las formas, ¿verdad?, de presentar mi juicio contencioso, pero tengo tres juicios. Entonces estas son dos formas de presentarlo y tres procesos, entre comillas, diferentes, ¿sale? Tengo el juicio en la vía ordinaria, en la vía sumaria y resolución exclusiva de fondo. Son los tres juicios contenciosos que existen. Lo común es la vía ordinaria o tradicional. La vía sumaria son asuntos de una menor cuantía, son asuntos que no tienen tanto monto a litigar. Entonces, más o menos anda alrededor de más de 400,000 pesos aproximadamente. Esa es la cuantía, es decir, de 400 y tantos mil hacia abajo, bueno, pues va a ser la vía sumaria y son de cuantía menor. Se supone que tarda menos este juicio, lo voy a poner aquí, tarda menos. Lo tramita el magistrado instructor, luego vemos eso, a ver si no se me confunden. Lo tramita el magistrado instructor, luego vemos qué es eso, ¿sale? Bueno, le puse doble C, instructor, y la autoridad no puede impugnar esa resolución. Eso es muy interesante. La autoridad no tiene otra instancia sobre esa resolución. Entonces, si lo ganamos, ya lo ganamos, ya no podemos, la autoridad ya no puede hacer nada, no se puede modificar. En cambio, en la vía ordinaria, lo voy a poner aquí, lo resuelven, bueno, aquí le puse lo tramita y resuelve el magistrado instructor. Y esto en la vía ordinaria, este juicio en la vía ordinaria lo resuelve, bueno, lo tramita y resuelve, lo tramita el magistrado instructor y lo resuelven los tres magistrados. Está algo interesante.
Entonces, la vía ordinaria lo tramita el magistrado instructor, pero lo resuelven los tres. Y en el juicio de la vía sumaria es el mismo magistrado instructor que lo tramita y emite la resolución. Esas son las dos vías fundamentales. Esta no se la recomiendo, esta exclusiva de fondo, porque aquí solo se impugna cálculo, determinación de contribuciones e interpretación de normas fiscales. No puedo alegar, si quieren lo pongo aquí, no puedo alegar cuestiones de forma. No puedo alegar cuestiones de forma. Está prohibido aquí en el exclusivo de fondo, y realmente les comento que la mayoría de los asuntos son de forma. Es decir, casi siempre los clientes que me llegan es porque sí deben los impuestos, y entonces ataco la forma, no ataco el fondo solamente, sino los dos, ataco fondo y ataco forma. Entonces, si yo lo presento en la vía de exclusiva de fondo, que después vamos a ver cómo se tramita, y alguien más lo va a presentar por ahí, yo también, ahí vamos a comentar esa parte del juicio exclusivo de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, son varios juicios contenciosos, son varias vías, que eso es lo importante ahorita. Vamos a pasar y ya con eso casi terminamos por el día de hoy, ¿sale? No sé si tengan alguna duda. Si tienen dudas, ya saben que con confianza me pueden interrumpir. Vamos a ver cómo se organiza entonces ahora sí el tribunal, ¿sale? Vamos a ver punto 2 y el punto 3, y ahí nos quedamos porque todavía va a faltar, lo terminamos la siguiente semana. Entonces, hay dos formas de que se organice, ¿no? Está el pleno y las secciones, ¿de acuerdo? Esas son las dos formas de organizarse. Entonces, el pleno se supone que tienen que ser en total, ya juntos todos los magistrados, deben ser 13 más 2 son 15, más 1 tendrían que ser el pleno general, son 16 magistrados, ¿de acuerdo? 16. Uno de ellos es el presidente, los otros magistrados corresponden a 3 secciones, y 2 magistrados son los que se dedican al gobierno y administración. ¿Qué es eso de gobierno y administración? Si fuera una empresa, sería como el área de, en este caso, ¿cómo le podemos usar? Bueno, sería el área si fuera una empresa, sería el área de recursos humanos, de recursos materiales, yo creo que serían esas dos, recursos humanos y recursos materiales, si fuera una empresa. Entonces, ¿qué hacen estos magistrados de la Junta de Gobierno? Le dan mantenimiento, se encargan de que se dé mantenimiento al inmueble, de contratar al personal, de hacer los pagos, o sea, es como un área y también pues llevan su contabilidad también, es como un área operativa de una empresa, ¿no? Que es el área de contabilidad, recursos humanos, el área de mantenimiento, ¿sí? O servicios generales, como le quieran llamar. Entonces, esos 2 magistrados se encargan de que funcione todo bien, de que se compre la papelería en toda la República, de que se contrate a las personas, se hagan los descuentos de las licencias de maternidad, o sea, de todo lo que tiene que ver con la operatividad del tribunal, ¿sale? Este es el pleno, son los 16. Y luego tenemos la sala superior, aquí nada más son 11 magistrados, son 10 y uno es el presidente. Entonces tenemos 2 secciones del tribunal, es decir, hacen 2 equipos de 5 personas y se llama primera o segunda sección, ¿vale? Esto es lo importante, lo medular en materia fiscal, ¿no? Es decir, la sala superior es lo más importante, y hace rato dijo su compañero, si lo escucharon, incluso ellos tienen la facultad de atracción, es decir, asuntos de importancia y trascendencia, ellos se los pueden llevar para conocerlo y resolverlo, ¿sale? Entonces esto es lo más importante. Y tenemos otra que ya no es, bueno, aquí lo reitero,
primera y segunda sección, ¿sale? Pero tenemos otra sección, ¿no? Tenemos otra que es la tercera. La tercera se encarga de todo lo relativo a responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Es el área que a todos los funcionarios federales y a los particulares coludidos con ellos los va a sancionar. Es decir, les va a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos federales, no estatales, federales. Entonces, esta tercera sección ya no conoce de fiscal. Esta sí, la primera y segunda. Entonces, la tercera se va a encargar de conocer de faltas administrativas graves, es decir, de actos de corrupción de los servidores públicos. Entonces, si ustedes dominan esta materia, en un futuro no solo van a litigar asuntos fiscales, van a litigar otro tipo de asuntos que tienen que ver con el ámbito de responsabilidades y de otras cuestiones que vamos a ver de hoy en 8. Entonces, yo les recomiendo que dominen este procedimiento. Si el gobierno dice que todos los mexicanos, las mexicanas y la mayoría somos corruptos, lo dice el gobierno y lo dicen las estadísticas, quiere decir que ustedes van a tener muchos asuntos, ¿sí?, de corrupción que van a ser ventilados en este tribunal. Eso es muy interesante, es un área de oportunidad para llevar juicios. Y ustedes lo pueden llevar porque yo los voy a preparar para que lleven cualquier tipo de juicio, ¿sale? No solo el fiscal. Entonces, ¿cuáles son las faltas administrativas graves? El cohecho de los servidores públicos, es decir, que le den una lana al funcionario, que el funcionario se enriquezca, desviar sus recursos, utilice indebidamente información, abuse de sus funciones, actúe en conflicto de intereses, es decir, que tenga un cuñado, una cuñada que esté también realizando actos con el gobierno, contratar indebidamente, ocultar información de él que tenga que ver con su enriquecimiento o con conflictos de intereses, simular un acto jurídico, es decir, simular un contrato, simular una venta, simular una licencia, un permiso, traficar con influencias, oye, contrata a mi pariente, traficar influencias, dame chance, dame oportunidad, encubrir a alguien, desacatar un mandato de una autoridad, nepotismo, sí, este es muy frecuente, y obstrucción de la justicia. Entonces, este tribunal se va a encargar de conocer de todos esos actos de los funcionarios públicos federales, y ahí vamos a poder litigar con todas estas reglas que vamos a ver que hemos estado viendo y durante el curso. Vamos a poder también litigar esa materia de las responsabilidades de los servidores públicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ya de hoy en 8 cómo se organizan, que ya hablaron sus compañeros, y cuándo procede el juicio contencioso, que acá lo tengo abajo, que también ya hablaron algo sus compañeros, y lo vamos a retroalimentar de hoy en 8. Termino con eso, damos pie a la exposición, y si nos alcanza el tiempo, ya recuerden, dejamos pendientes los derechos de los contribuyentes, porque tienen muchos más. Para los derechos de los contribuyentes sí les quiero decir que yo me llevo todo, ¿qué serán? Yo creo que unas 5 sesiones en ver los derechos de los contribuyentes. O sea, no los alcanzaríamos a ver de cualquier manera en esta materia. Yo lo doy en otra materia diferente. Sí, es bastante información. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Y acuérdense, como lo comentamos en el video, ahorita se los voy a compartir el video al inicio, la información en nuestra mente, tener la información en nuestra mente es muy importante para nosotros, es esencial, nos ayuda a ser mejores y nos ayuda a que también después tengamos más empleo y nos siga el dinero, que no andemos tras de él, sino hacer que el dinero venga a nosotros, y lo vamos a lograr con nuestra capacidad mental, con nuestra capacidad intelectual.
Y pues ustedes ya casi son másters en fiscal, ya estamos a pocas semanas de que ustedes obtengan el grado y entonces se puedan dedicar en específico también a llevar este tipo de asuntos. ¿Alguna duda? No, todo muy claro. Bueno, ahorita subo Doctor, el video. una pregunta. Adelante, sí. Sobre los temas para las exposiciones, ¿ya se distribuyeron a todos los equipos? Ya se los distribuimos. Ahí se grabó en el video, ¿verdad? Creo. Ahí están. Es que hace 8 días no me pude conectar, pero entonces yo lo reviso. Sí, y de todos modos, si te quedaste fuera, pues ya me avisas. Y Sí, ya yo nos le ponemos de aviso. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Se me olvidó comentarles que yo de todo lo que ustedes van a exponer, yo ya tengo diapositivas. Se las voy a subir a la plataforma y si las quieren usar, ¿estamos? ¿Sale? Se las Sí. subo. Les voy a subir todas mis diapositivas en un enlace y ustedes ya si las quieren usar. ¿Hecho? Ahorita se las comparto. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, profe. de mi parte por el día de hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Ahorita subo el video para que lo puedan consultar. Lo grabé por otro medio. Gracias. Que tengan un Gracias, que tengan bonito día. fin de semana. Se cuidan y nos vemos de hoy en 8. Sí, muchas gracias. Gracias.